Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Pablo de la Iglesia, que viene a compartir con nosotros una charla titulada ¿Se puede curar la diabetes? Bien, nuestro invitado es naturópata con especialización universitaria en herbodietética. Es máster en naturopatía, máster en PNL y miembro asociado de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Es autor de más de una decena de libros de salud, crecimiento personal y espiritualidad práctica. Es también creador de la Universidad por el Despertar. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado y de saludarlo, me gustaría recordaros que Mindalia Viajes está cerrando ya sus últimas plazas para el viaje que tiene programado a Egipto del 10 al 17 de febrero del próximo año, de 2019. Será un viaje de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides. Así que si te quieres unir a este viaje, a esta gran aventura, puedes escribirnos al WhatsApp más 34 644 720 234. Repito, más 34 644 720 234. Y bueno, volviendo al asunto de hoy, recordaros que podéis participar en directo, como siempre, a través de vuestro chat. Y podéis formular vuestras preguntas del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo. Y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión, que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado, que cuando él termine su exposición amablemente responderá. Y ahora sí, le vamos a dar paso ya a nuestro invitado. Él es Pablo de la Iglesia, que viene a hablarnos de si la diabetes se puede curar o no. Vamos a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar en mi primera conferencia con Mindalia. Bueno, la pregunta que les traigo hoy es desafiante porque en algún punto cuestiona la creencia establecida de que la diabetes es una enfermedad incurable. El punto es que sí, se puede curar. Realmente no tengo todos los elementos como para afirmar con absoluta certeza que la diabetes se pueda curar en todos los casos, pero tampoco tengo los elementos como para afirmar que la diabetes no se pueda curar. Creo que, y acá además de ser naturópata, lo digo que como una persona que padece una enfermedad crónica como la esclerosis múltiple hace más de 30 años, que en primer lugar la esperanza, la ilusión de curarse una enfermedad no se la podemos negar a nadie. Ahora bien, como toda esperanza, como toda ilusión, hay que darle contenido. Tenemos que diseñar estrategias y tenemos que poner todos los recursos a nuestra disposición para mejorar nuestra salud, para crear bienestar, para crear salud. Que este es el punto más importante, crear salud. Luego, una vez que nosotros hemos establecido todos los patrones generales como para brindarle al cuerpo la posibilidad de ser eficiente fisiológicamente, ya luego podemos ir afinando más fino en lo que se refiere a este objetivo noble que es curar la diabetes. Cuando hablamos de curar la diabetes, realmente hemos visto muchas personas, muchísimas personas que con diabetes 2, tipo 2 lo han logrado, y en el caso de la diabetes tipo 1 es un poco más difícil, pero creo que lo más importante es que todos nos pongamos a transitar este camino e intentarlo. En este sentido, la siguiente diapositiva que tengo para mostrarles refleja un poco cuál es uno de los patrones con los que nos guiamos en la medicina natural. San Agustín en algún momento dijo: los milagros se producen no en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que sabemos de la naturaleza. Y en este sentido, la medicina natural tiene una gran ventaja con respecto
a la medicina farmacológica, que no necesariamente tenemos que saber cómo funciona todo, pero no dañar. Eso es una gran ventaja de la medicina natural, que nos permite ir abordando nuestras estrategias de crear salud o de promover bienestar o curar enfermedades con mucha humildad, con mucha prudencia, pero con un riesgo prácticamente inexistente, cosa que no ocurre con los enfoques farmacológicos. No se trata de plantearnos, nos vamos a curar la diabetes o la diabetes se puede curar desde una actitud omnipotente, sino todo lo contrario, con mucha humildad, poner todos los recursos a nuestra disposición para intentarlo y dejar en algún punto los resultados en manos de Dios, de la providencia, del destino, como cada uno le quiera llamar. Pero me parece que, tal como lo planteo en la siguiente diapositiva, hay una pregunta que es más interesante de si se puede curar la diabetes. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer todo lo posible para curarnos la diabetes? En este sentido, y repito, esto lo digo como una persona que padece una enfermedad crónica como esclerosis múltiple y ha tenido 30 años para reflexionar como terapeuta, como educador y como paciente, es una pregunta que nos capacita mucho más. En algún punto dejamos a un lado las expectativas, que siempre son un condicionamiento y una carga pesada, y traemos el poder hacia nosotros mismos. Nos empoderamos nosotros mismos y nos permite observar a nuestro alrededor y hacia nuestro interior cuáles son los recursos que tenemos y de qué manera podemos utilizarlo para lograr nuestro objetivo. Que nuestro objetivo de máxima es curarnos la diabetes, pero aún en el caso que fracasemos, entre comillas, por supuesto, en el peor de los casos habremos protegido nuestro sistema cardiocirculatorio, que como todos sabemos, los diabéticos son personas más expuestas a padecer enfermedades cardiovasculares. Habremos protegido y potenciado nuestra inmunidad. Los diabéticos son más propensos que la generalidad a padecer todo tipo de infecciones. Habremos protegido nuestro sistema nervioso, que también hay todavía muchísimos casos de personas con trastornos neurológicos por el efecto del daño del azúcar en la sangre. Es decir, nuestro objetivo de máxima, si se cumple, será curarnos la diabetes y poder tener un estilo de vida que, por ejemplo, nos libere de los fármacos. Por supuesto, nunca recomendaría dejar de cuidarse naturalmente. Y también, en el caso de que no cumplamos nuestro objetivo de máxima, habremos conseguido tener una excelente calidad de vida muy por encima del promedio. Esto es válido en un 100% para los diabéticos que tienen la variedad tipo 2, pero es muy importante, es esencial para quien padece diabetes tipo 1, que tiene de alguna manera el condicionamiento y la carga de incurable, pero sí podemos brindarnos, si asumimos la estrategia correcta, una excelente calidad de vida durante muchísimos años. Coincidirán seguramente conmigo que quitarnos las expectativas y abordar esto como una estrategia, dando lo mejor de nosotros mismos, nos brindará una tranquilidad, una paz espiritual y bueno, eso también suma para curarnos la diabetes y para gozar de una buena salud integral. Un punto muy importante,
tal como lo planteamos en la siguiente diapositiva, que es un punto de partida, es el compromiso. En una enfermedad crónica, ya sea diabetes o cualquier otra, no se trata de tomar un té o consumir un complemento nutricional o hacer un programa de alimentación natural durante algunos días. Ni siquiera fanatizarse con una dieta o llevar adelante una estrategia extrema por mucho tiempo, sino que más bien lo que pesa y lo que hace la gran diferencia es el compromiso en el largo plazo. Una actitud adecuada pasa siempre por ¿creo o no creo que lo puedo lograr? Si creo que no lo puedo lograr, lo más probable es que en ningún momento nos hagamos a nosotros mismos de todos los recursos que disponemos en nuestro interior y mucho menos dirigiremos la mirada a nuestro alrededor para potenciarnos con aquellos recursos y elementos que están en nuestro entorno. Que por supuesto, en este momento tenemos personas que nos están viendo sobre todo de España, mucha gente de Argentina, de México, Colombia, y como conocedor de las terapias naturales, cada vez que he ido a uno de estos países, he procurado adaptar las estrategias a los recursos que hay en cada país. Por eso la estrategia varía según el escenario. También la estrategia varía según la situación personal de cada uno. Podemos tener en común el diagnóstico de diabetes, pero uno puede ser deportista, a una mujer el diagnóstico puede llegarle durante el embarazo, una persona puede tener sobrepeso, la otra no, y todo eso condiciona de manera diferente los pasos a seguir. Vamos a la siguiente diapositiva y observamos cuál sería concretamente el primer paso en este camino. Yo siempre resalto que si bien la medicina natural, como cualquier otra terapia, tiene recursos económicos y recursos costosos, el 90 o 95% de los recursos que van a hacer una diferencia a nuestro favor de manera más notable son los recursos económicos y los que están a nuestro alrededor a un alcance muy sencillo, muy fácil. El primero de ellos es el agua. Es fundamental y si no, tal vez ni siquiera valga la pena seguir dando los otros pasos, hidratarse bien. La buena hidratación no solo va a ayudar a mejorar el metabolismo de la glucosa, sino algo que es mucho más importante a priori, desintoxicar el organismo. Por supuesto, hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad concreta y hablamos de un desafío a superar. Pero, además de diabetes, somos una persona con un organismo que tiene un hígado, un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un cerebro, un montón de tejidos, órganos y sistemas que se apoyan unos a otros. Puede fallar de manera notable un sistema, pero otros sistemas pueden estar apoyando lo que todavía queda de buen funcionamiento del que falla o compensando algunos aspectos o actuando en su lugar. La biología y la fisiología humana son maravillosas y muy complejas. Entonces, lo que yo le digo a cualquier persona que padece una enfermedad, bueno, vamos a abordar la enfermedad, pero también vamos a cuidar todo aquello que está bien. Y en este caso, el primer paso es hidratarse bien, porque la hidratación nos libera de toxinas y es un requisito primario para liberarnos luego de parásitos, cándidas, metales pesados, un montón de pequeños escenarios que sí afectan de manera concreta
el metabolismo del azúcar en la sangre y el metabolismo en general. Normalmente escuchamos que la hidratación correcta se basa en el consumo de 2 litros de agua diarios. Bien, esto es una referencia segura, una referencia que en ningún caso nos va a hacer mal, pero por supuesto no es lo mismo si estamos en verano, si estamos en invierno, si somos deportistas o si somos sedentarios, si venimos de una dieta que incluye mucha carne y muchos lácteos, o venimos de una dieta más bien veganizada. En fin, todas estas cuestiones condicionan que nosotros necesitemos más o menos lácteos. Lo que sí, en una estrategia terapéutica, además de hidratarnos bien en el día a día, que serían alrededor de estos 2 litros, poco más, poco menos, en algún momento, y que podríamos identificar como un punto inicial, necesitamos una sobrehidratación, es decir, consumir más agua de lo que consumimos habitualmente. En lugar de 8 vasos, pueden ser 10, 12, 14, 16 vasos, el doble de lo habitual, para que nuestro cuerpo pueda deshacerse de todas esas toxinas que tiene guardadas debajo de la alfombra, y que sobre todo a través del emuntorio renal, a través de los riñones, comience a sacar. Un buen punto para saber si lo estamos haciendo bien o no es mirar el color de nuestra orina. Si nuestra orina es muy oscura y huele fuerte, vamos a necesitar consumir más agua. Si es muy transparente, obviamente estamos hidratándonos bien o estamos sobrehidratándonos y podemos reducir un poquito esa cantidad. Pero solamente hidratándonos bien, muchos diabéticos han mejorado. No digo que con esto se vayan a curar, ni mucho menos, pero sí han mejorado notablemente su condición, e incluso sin cambiar el estilo de vida, esto puede ayudarles a preservar aquellos tejidos y sistemas del organismo que se ven amenazados por la diabetes. Vamos a la siguiente diapositiva. Por supuesto, el tema de la hidratación da para mucho más, pero me parece que con estos conocimientos cualquiera tiene las herramientas como para empezar un buen camino. El segundo paso es masticar y ensalivar. De nada sirve comer sano si comemos apurados, si comemos nerviosos, si no masticamos y si no ensalivamos. Especialmente en lo que refiere a el metabolismo de los hidratos de carbono, puesto que la digestión, la asimilación, el procesamiento de los carbohidratos comienza en la boca. Y si el alimento carbohidratado no toma contacto con las enzimas presentes en la saliva, difícilmente luego el carbohidrato tendrá un buen proceso de digestión primero y de asimilación después. No hay mucho misterio, esto es bien sencillo. Por supuesto, podríamos hablar de la importancia de la flora de la boca, un montón de cosas, pero mentalizarnos que debemos masticar bien los alimentos hasta hacerlos papilla e incluso ensalivar los líquidos para que entren en contacto con las enzimas y con la flora bacteriana de la boca, es un paso muy importante y que junto con la buena hidratación hace una gran diferencia. Vamos a otro punto importante en la siguiente diapositiva. La moderación. En realidad, creo que podríamos decir que no tan solo la moderación, sino la frugalidad, la austeridad en el consumo de alimentos es muy importante para, primero, detener la diabetes. Segundo, poner a punto nuestro organismo. Y tercero, tener una aspiración seria a esa ilusión de curarnos la diabetes
con contenido. Y buena parte de ese contenido se pone con la moderación. Cuando tenemos problemas en el metabolismo de los carbohidratos, alteraciones del azúcar en la sangre o algunas de las causas que causan la alteración del azúcar en la sangre, como la candidiasis o la parasitosis, es muy difícil moderarse. No es una cuestión psicológica, puede serlo también, pero fundamentos y cándidas en el organismo son los parásitos y son las cándidas los que piden azúcar. Y por eso tenemos alteraciones en la conducta, en el comportamiento, en la capacidad de concentración y esos deseos irrefrenables de comer algo dulce. A mucha gente este deseo de comer algo dulce le da por la tarde. Yo le digo que es un deseo de comer o matar y no es tan así, pero realmente el azúcar y el carbohidrato se suele volver una adicción en estos tiempos. Bueno, si tenemos gente de Argentina, de México, de Chile, somos países donde el consumo de gaseosas, por ejemplo, de refrescos, ha llegado a un límite de más de 130 litros. En este sentido, Argentina es el líder, el triste líder en consumo de gaseosas. Pero México, Chile, España también están muy cerca de estos registros y todos estos países tienen la problemática de la obesidad, sobre todo el problema de la obesidad infantil, que es creciente, es epidémico, y esto está hablándonos de futuras generaciones de niños no solo gordos, sino de niños enfermos. Entre otras enfermedades, la diabetes, junto con las enfermedades del corazón o el cáncer, que son las enfermedades que más muertes están causando en el mundo y sin embargo son las enfermedades que más recursos, conocimientos y elementos naturales, económicos y sencillos tenemos para prevenirlas. Entonces, en principio, hacer un esfuerzo por comer con moderación y luego con el tiempo, cuando el metabolismo de la glucosa se acomoda, los parásitos y las cándidas se controlan, el organismo adquiere su puesta a punto fisiológica, esta ansiedad por la comida se va yendo y la moderación, la frugalidad pasa a ser un comportamiento natural. Les voy a decir algo más antes de pasar a la siguiente diapositiva. La moderación es incluso más importante que la elección de los alimentos, que es muy importante. La calidad de los alimentos, por supuesto, para construir salud es fundamental. Pero ante todo, la frugalidad. Comer varias comidas al día, en el caso de los diabéticos, un mínimo de 4, mejor 5 y mejor 6, pero comidas pequeñas con alimentos de calidad, que es lo que empezamos a ver en la siguiente diapositiva. El eje, el centro, la columna vertebral de una alimentación para revertir, para curar, incluso para prevenir la diabetes y muchas otras enfermedades que hoy en día nos están matando, pasa por los alimentos integrales, pero sobre todo por los alimentos frescos y vivos. En este sentido, tenemos que señalar los vegetales, las frutas y los frutos secos, las semillas oleaginosas. Estos tres grupos alimentarios son el eje, tienen que constituir la mayor parte de los alimentos que consumimos. Y preferentemente estos alimentos tienen que estar crudos. ¿Por qué crudos? Veamos un ejemplo, los vegetales. Sabemos, por ejemplo, sabemos entre comillas, porque sabemos que no sabemos nada cuando empezamos a investigar con seriedad, que la zanahoria, la calabaza
y la remolacha o el betabel en España son vegetales con un índice glucémico bastante alto y no siempre están indicados para los diabéticos, a veces directamente el médico los contraindican. Pero fíjense este detalle. La zanahoria tiene, no me acuerdo el número exacto, pero alrededor de 80 puntos de índice glucémico. Pero eso es cuando la zanahoria está cocida. Cuando la zanahoria se consume cruda, el índice glucémico es prácticamente la mitad y es un alimento apto. Es un alimento no solo apto para el diabético, sino que es un alimento ideal. ¿Por qué? Porque nos aporta un montón de nutrientes valiosísimos, como tiene la zanahoria, antioxidantes, fitoquímicos, hierro, betacaroteno, las enzimas y una carga de carbohidratos muy equilibrada, una carga baja, pero suficiente como para mantener el metabolismo en buen funcionamiento. Por ejemplo, una zanahoria cruda, una remolacha, un betabel rallado, una sopa de calabaza cruda, simplemente procesar la calabaza con condimentos en nuestra licuadora con un poquito de agua caliente, sin cocinarla, nos brinda un tentempié que es muy saludable para cualquiera y especialmente para los diabéticos. En cambio, cuando estos alimentos los cocemos, los pasamos por el fuego, bueno, podemos comer poquito en una comida que mayormente contenga otros alimentos de bajo índice glucémico, pero no los podemos comer en gran cantidad. Esto se debe fundamentalmente a las enzimas. Las enzimas son la chispa de la vida, las que encienden el motor metabólico y que nos van a facilitar muchísimo el buen funcionamiento de toda la fisiología de nuestro organismo. Luego están los frutos secos que tienen la ventaja de brindarnos satisfacción por su contenido en grasas buenas, en grasas saludables, a los cuales también los podemos hidratar unas horas y activar en agua para que disparen sus procesos de germinación y esto haga que se multipliquen sus antioxidantes, sus fitoquímicos y sobre todo sus enzimas digestivas, volviéndolos más digeribles y más asimilables. Esto no quiere decir que nunca puedan comer alimentos cocidos o que nunca puedan comer una almendra o una nuez sin activar, pero sobre todo en el principio del proceso, cuando tenemos que desintoxicar y restaurar el metabolismo, es mucho mejor hacer un eje en el consumo de vegetales frescos, crudos, frutas crudas, sobre todo sí, aquí fijarnos una tabla del índice glucémico de las frutas, elegir sobre todo al principio las que menos índice glucémico tienen y los frutos secos que van a completar un montón de nutrientes que por ahí no podemos llegar a conseguir únicamente con las frutas y las verduras. Agrego, si estas frutas, verduras y frutos secos fueran de calidad agroecológica, mucho mejor. Sobre todo estos y en la primera etapa. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir consumirlos con cáscara y en la cáscara normalmente hay montón de nutrientes valiosísimos. Vamos bien hasta ahí. No sé si se pueden hacer preguntas por chat o si tú, Laura, quieres incorporar algo o continúo. Vamos a la siguiente diapositiva. Vale. Si tienes que terminar, te puedes quedar 5 minutitos todavía hasta terminar la última idea. Vamos hasta donde lleguemos, en realidad vamos por la mitad de lo que quisiera decirles, pero no importa, si hoy no podemos terminar, en alguna otra ocasión podemos hacerlo. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y
nos metemos en lo que serían los superalimentos. Los superalimentos se pueden incorporar de manera simultánea en una primera etapa de esta estrategia, junto con los 3 grupos de alimentos que recién mencionábamos, y van a completar la carga proteica, de vitamina B12 y un montón de micronutrientes que podrían, no digo llegar a faltarnos, pero digamos que quien hace el cambio en el estilo de vida sin conocer demasiado cómo combinar los alimentos, cómo desintoxicarse, o variedad de recetas y variedad de frutas, de verduras, variedad de frutos secos, podría llegar a tener un inconveniente en una primera etapa. Y con los superalimentos, que los menciono rápidamente y podemos hacer luego una conferencia sobre esto, tenemos la espirulina, que aporta B12. Fíjense que los 3 grupos que recomiendo son de origen vegetal y no hay un aporte significativo de B12, salvo la que se pueda producir en el intestino, pero lo habitual es que una persona que tiene diabetes en parte es porque su intestino no está equilibrado. Entonces, con la espirulina vamos a suplementar B12, que no es una B12 completamente asimilable, pero se asimilaría aproximadamente en la mitad, y con una dosis pequeña de 3-4 gramos de espirulina cubrimos esta necesidad. Y los otros los menciono como para que les quede la idea: polen, lino, chía, clorelia, que es otra alga que aporta vitamina B12, moringa, la stevia. La stevia aquí les aconsejo, sobre todo, bueno, cualquiera que vea los trabajos de Joseph Pamies y la gente de la Dulce Revolución. Ellos son los que más saben y los que más y mejor han promovido el uso de la stevia, entonces pueden recurrir ahí. El ajo negro, el jengibre, la cúrcuma, la kombucha, el kefir, el té verde, la canela es muy importante para los diabéticos, la cayena, el aceite de coco, el aceite de oliva. Bueno, de todos estos alimentos podríamos hablar un poquito, pero vamos a pasarlos rápido para poder pasar a la siguiente diapositiva y cerrar por lo menos lo que son los conceptos más importantes en lo que refiere a la alimentación. Tenemos alimentos condicionales y opcionales. Fíjense que yo mencioné frutas, verduras y semillas, pero hay muchos más alimentos que pueden incorporarse en una dieta saludable. Con frutas, verduras y semillas y superalimentos tenemos todo lo necesario para hacer una buena alimentación. Si alguno de ustedes es vegano o quiere optar por el veganismo, que es una filosofía que no necesita ser justificada en absoluto, simplemente es un deseo del alma, del espíritu, o una motivación ecológica, con estos grupos alimentarios se puede hacer una dieta saludable y perfectamente curativa, preventiva y de la diabetes, y que facilite la restauración metabólica. Pero no necesariamente consumir estos 3 grupos de alimentos es una opción para todo el mundo, y luego de algún tiempo, que yo recomendaría que no sea menos de un mes, como para que el cuerpo pueda desintoxicarse bien, y lo ideal sería verlo con un naturópata, con un médico naturista. Luego de ese tiempo podemos incorporar otros alimentos como los cereales. Yo preferiría los cereales sin gluten. Hoy en día todos los cereales con gluten es como que se ven como los enemigos de la humanidad, y en realidad es, por un lado, que los cereales tienen más gluten que antes. Por otro lado, es que tenemos los intestinos en muy malas condiciones y no podemos asimilarlo bien. Y por otro lado, bueno, estamos consumiendo demasiado trigo, sobre todo, y la carga de gluten a nuestros organismos es muy fuerte. Pero bueno, por lo menos en una primera etapa, por supuesto, si somos celíacos, nada de gluten, pero en una primera etapa larga, yo preferiría cereales sin gluten. Mis preferidos son la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. Tienen una carga glucémica maravillosa, perfecta, equilibrada para el diabético, y un montón de nutrientes valiosos. Luego podemos ir incorporando avena, cebada, centeno, etc. Tenemos las legumbres, que en pequeñas cantidades, un poquito más, un poquito menos, según la capacidad digestiva de cada uno,
podemos incorporar y son también un alimento excelente para los diabéticos. Y luego ya tenemos los alimentos más controvertidos como los huevos, las carnes y los lácteos. Los huevos pueden ser favorables o no. Por ejemplo, si un huevo es agroecológico, es completamente diferente a un huevo industrial. Es decir, si la gallina camina y se alimenta como se tiene que alimentar una gallina, de verdeo, de bichitos, etc., el huevo va a tener otro equilibrio de ácidos grasos, de fosfolípidos, de omega 3, de betacaroteno, de vitamina A, de vitamina D, etc. Es decir, un huevo agroecológico es un buen alimento para un diabético. Yo preferentemente esperaría un tiempito, esperaría que la glucosa se estabilice, como para ir incorporándolos poco a poco. Pero 2 o 3 huevos por semana al cabo de un tiempo no digo que sea un conocimiento que no pueda cuestionarse, que no pueda debatirse, que no pueda haber otras fórmulas, pero sí es una incorporación razonable, segura, valiosa de un alimento de calidad. Ya un poquito más controvertidas son las carnes. Hay muchos estudios que determinan un vínculo entre el consumo de carnes y diabetes. El punto es que hoy en día consumimos mucha carne y no tenemos, digamos, puntos de evaluación equilibrada. No sabemos si es lo mismo consumir poquita carne o consumir mucha carne, y el sentido común nos dice que consumir poquita carne, si es de pastoreo podría ser aceptable. Obviamente, si uno elige una alimentación vegana, la va a descartar, pero si consumimos carnes, mejor de pescado, pero que sea de pescado de mar, no de piscifactoría, de pollo, también de pastoreo, no de criadero industrial. Si son de piscifactoría o de criadero industrial, hay que descartarlo. Y por supuesto, la carne, si es de pastoreo y en pequeñas cantidades, puede llegar a ser aceptable. Pero en una primera etapa donde hay que desintoxicar el organismo, yo soy partidario de descartarla por completo. Luego son alimentos opcionales. Y los lácteos, sí, para mí ya son más controvertidos y tiendo a ser tajante. Creo que hay que evitarlos, salvo que vivamos en los Alpes suizos o italianos y vivamos como Heidi y el abuelito, y tengamos nuestras vaquitas, la ordeñemos y vengamos de una cultura de consumo de lácteos milenaria, como también podría ser en los países nórdicos, que tienen cuerpos mejor preparados por su producción endógena de lactosa para digerir la leche, la lactosa de lactasa para digerir la lactosa, el azúcar de la leche, pero salvo excepciones que habría que contemplar punto por punto, yo preferiría que dentro de los alimentos condicionales los lácteos no estén. Y por supuesto, todos los alimentos ultraprocesados, ya sean alimentos ultraprocesados para diabéticos, para celíacos, para adelgazar, alimentos ultraprocesados light, todo lo que viene en paquete normalmente viene o con edulcorantes o con colorantes o con harinas refinadas o con sal de mala calidad, que no es una sal celta, una sal marina, una sal del Himalaya, sino una sal refinada, aditivos, colorantes, conservantes, un montón de cosas que o nos hacen mal o no nos ayudan de ninguna manera. Y nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra estrategia es incorporar auspicios para mejorar la calidad de vida. Con eso cerramos la idea de la alimentación, y si, bueno, en los próximos minutos nos queda tiempo, podemos mencionar rápidamente el tema de las plantas medicinales y los complementos nutricionales. Eso lo dejo en tus manos, Laura, tú moderas los tiempos. Pues no, debemos ya pasar al turno de preguntas, si te parece. Muy bien, sí. Si tenemos preguntas. Venga, pues en primer lugar, gracias por toda esta información que acabas de compartir con nosotros. Y antes de pasar a esa ronda de preguntas, recordaros que Mindalia Viajes está cerrando ya sus últimas plazas para ese viaje que tiene programado a Egipto del 10 al 17 de febrero del próximo año,
con Ricardo Bru, uno de los principales expertos en todo lo que tiene que ver con los enigmas de las pirámides. Así que si os queréis venir con nosotros, si os queréis unir a esta experiencia, nos podéis escribir al +34 644 72 0234, repito, 644 con el prefijo +34 delante, si lo haces desde fuera de España, 720-234, 644-720-234. Y ahora sí, vamos a pasar ya a esa ronda de preguntas. Bien, pues nos dice Lupita desde México. ¿Has tenido alguna experiencia con personas diabéticas que se hayan tratado con MMS? Bien, antes que nada quiero decirles que el mate, bebida típica argentina, que no tiene muy buena fama, es muy bueno para la diabetes y otras enfermedades. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. Sí, por supuesto, es uno de los recursos más valiosos que hay. No es, digamos, de los recursos que yo utilizo el primer elemento, puesto que gran parte de mi tiempo lo paso en Argentina y no es fácil de conseguir, pero sí, vale la pena incorporarlo, no solo por lo que podría ayudar para la diabetes, sino para la salud en general, ¿no? Es un fuerte desintoxicante, inmunoestimulante, es probablemente una de las maravillas de la medicina natural. Quiero decirles que, a ver, no pasa por un complemento u otro, pasa por una estrategia y el MMS es un elemento más de una estrategia, pero es un elemento muy valioso y si es un recurso que ustedes tienen a mano, por favor, utilícenlo, ojalá con el acompañamiento de alguien con experiencia o leyendo bien el material que hay disponible para aprovecharlo al máximo. Muy bien. Bien, pues vamos a continuar y nos dice Ana desde España, ¿qué sintomatología nos puede indicar que tenemos principio de diabetes? Bueno, más allá de eso, yo creo que es importante hacernos. Yo, si bien yo soy naturópata, soy muy crítico del sistema sanitario que se ha vuelto muy costoso, muy ineficiente, muy autoritario. Bueno, ustedes allí en España están pasando uno de los momentos más tristes y más oscuros de la historia sanitaria española con la persecución de la homeopatía, y nosotros en Argentina tenemos una larga tradición de autoritarismo sanitario por parte del Estado, pero aún así la medicina alopática tiene recursos muy valiosos sobre todo lo que hace a la diagnosis, y yo lo que aconsejo es no nos vayamos a un extremo, la autoobservación es importante, pero hacernos nuestros chequeos 1 o 2 veces por año, sobre todo si no tenemos un estilo de vida saludable, eso va a ser el mejor elemento disponible hoy en día para diagnosticar correctamente una diabetes. Luego, por ejemplo, algunos aspectos que no suelen tenerse en cuenta, en la diabetes o en la prediabetes suele haber muchos episodios de ansiedad por los alimentos y eso se debe a las alteraciones en la glucosa. La alteración de la glucosa se manifiesta por un sube y baja, sube el azúcar de la sangre, pero también baja. Y en los momentos en que baja, la gente suele tener ansiedad por comer algo dulce, sobre todo. Eso hace que suba rápidamente el azúcar, nos haga daño, pero también el cuerpo reacciona a este estrés inducido por nuestro mal hábito y segrega mucha insulina, vuelve a bajar el nivel de insulina, de glucosa en la sangre por la intermediación de la insulina y volvemos a tener ansiedad por los alimentos. Eso puede estar refrescando un síndrome metabólico que puede ser prediabético o alteraciones hipoglucémicas que después van a desencadenar en los episodios hiperglucémicos crónicos que son los que determinan que tengamos diabetes. También esta ansiedad o problemas para dormir o
problemas de conducta, alteraciones cognitivas, trastornos de aprendizaje, etcétera, pueden estar determinando que tengamos parásitos o cándidas y que para mí son la antesala a la mayoría de las enfermedades degenerativas que hoy nos están matando o nos están quitando calidad de vida. En este sentido, podría manifestarse con una diabetes o con cualquier otra enfermedad, pero yo les aconsejo observar todos estos síntomas y apuntar a establecer una buena calidad de vida, un estado de bienestar total, crear salud de manera integral y no solo focalizar en una enfermedad u en otra. Ya sé, porque crear salud es la mejor estrategia de salud, es la mejor forma de prevenir y también es la mejor forma de curarnos. Bien, Bien, pues Laura. vamos a continuar con el señor Lobo desde Guatemala. ¿Qué nutrientes pierden las verduras cuando se hierven? ¿Perdón? No entendí. ¿Qué nutrientes pierden las verduras cuando se hierven? Vale. Fundamentalmente las enzimas digestivas. Cuando cocinamos los alimentos, a partir de los 46, 47 grados empiezan a perderse las enzimas y alrededor de los 70 grados ya se pierden todas. Si bien nuestro cuerpo puede sintetizar enzimas, tiene una capacidad limitada y si nosotros le incorporamos al organismo alimentos ricos en enzima, obviamente le estamos quitando un fuerte estrés y un uso de la energía que nuestro cuerpo puede utilizar para reparar tejidos, para desintoxicar el organismo, etc. También se pierden vitaminas y si no consumimos el agua se pierden minerales. En el caso de la diabetes, por supuesto, los 3 grupos de nutrientes son críticos, además de algunos bioflavonoides que se van a ir perdiendo, fitoquímicos, etcétera, pero el tema de las enzimas, yo diría que es el punto 1. Luego las vitaminas, los minerales, se pierden algunas, los obtenemos de otros alimentos o de los superalimentos que recién mencionábamos. De todos modos, yo creo que primero la alimentación, después los superalimentos, luego las plantas medicinales y por último los complementos nutricionales. Estos grupos hoy no los hablamos, pero quedan para otra vez. Sí, Laura. Sí, pues Si hay vamos a otra. continuar, sí, con Ana desde España. ¿La calabaza y la zanahoria hervida, por ejemplo, es aconsejable para bebés de 7 meses? Para bebés de 7 meses. Sí. Sí, por supuesto. Justamente acabo de terminar un libro que aún no se ha publicado, que se llama Bebé Conscientes, y realmente una de las cosas que explicamos es que no hay una necesidad ni una justificación científica para darle a los bebés alimentos cocidos. Se hace por una cuestión de prevención sanitaria que no adquieran una infección por si estos alimentos estuvieran mal lavados. Pero lo ideal sería darles, por ejemplo, una sopita de calabaza, procesar una calabaza en agua, colarla y darles eso, o una zanahoria. Al principio nosotros hacemos mucho énfasis y lo hemos conversado con muchos profesionales y pediatras en mantener la lactancia durante el mayor tiempo posible. Si es posible, un mínimo de 2 años. Por supuesto, para muchas mujeres es algo complicado, pero creo que es el mejor intento para conservar la salud de un bebé, incluso para ayudarlo a prevenir enfermedades en el futuro. Y los otros alimentos, como la calabaza, la zanahoria, la espirulina, que la mencionamos como el primer superalimento después de la leche materna, la incorporan como complemento de la leche. Normalmente los papás están muy apurados en que el bebé coma y en realidad cuanto más tiempo el bebé tome la teta y cuanto mayor sea el consumo de leche materna y los otros alimentos que vamos incorporando a partir de los 4, 5 o 6 meses, lo hacemos en pequeñas cantidades y seleccionando la mejor calidad.
Por supuesto, bueno, nos desviamos del tema con esta pregunta, pero bueno, es un tema fascinante también que amerita una charla mucho más importante. Va la siguiente, Laura. Sí, pues nos pregunta Luis desde España. ¿Cuál ha sido el peso mayor que has visto perder en un diabético tipo 2 cambiando la alimentación durante 12 meses? Bueno, uno ve muy buenos resultados a partir incluso de semanas. 12 meses es un tiempo que si hacemos las cosas bien, sobre todo si seguimos los 3 primeros puntos que pasan por hidratarse bien, por masticar, por ensalivar y por consumir alimentos de manera frugal, incorporándolo en un estilo de vida activo, con actividad física moderada pero sistemática, control de estrés, contacto con la naturaleza. Estos últimos aspectos también son fundamentales, sobre todo el cuerpo a cuerpo con la naturaleza, el tocar la tierra, el pisar la tierra, son recursos muy, pero muy, muy poderosos que pueden hacer una gran diferencia. Y hay casos extraordinarios en 21 días. Por ejemplo, hay un médico que tiene una gran experiencia, es el doctor Cousens, que tiene algún libro también sobre, yo he escrito un libro que se llama Detener la diabetes, más adaptado a los usos y costumbres iberoamericanos. El doctor Cousens hizo un trabajo sensacional y ha mostrado, incluso ha documentado, se pueden ver en YouTube, casos de diabéticos revertidos en 21 días. Ya no hablamos de 12 meses, sino que, pero bueno, a mí no me gusta generar expectativas, sino más bien echarlos a andar, ¿no? Empujarlos, darles el conocimiento motivador para que cada uno haga su camino y su experiencia y dando lo mejor de cada uno sin esperar un resultado concreto en un tiempo concreto. Eso es muy del pensamiento alopático, pero bueno, como ustedes saben, a veces cuando tomamos un fármaco o una intervención heroica de la alopatía, que son maravillosas cuando son bien utilizadas, tiene generalmente sus efectos secundarios, ¿no? Y no cuidan al organismo como un todo. Yo más bien, más que fechas, tiempos, los trato de motivar para que empiecen a andar y que cada uno vea cuáles son sus propios resultados y que cada uno mire su plato, su estrategia, que por supuesto mire el de los demás, aprenda, pero se fije en lo que él come y no buscar una estrategia. Hoy tenemos el enfoque paleolítico, las dietas veganas que nos han traído un montón de conocimientos valiosísimos, la dieta para estar en la zona, que yo es algo que sigo y respeto mucho y tomo muchos. En fin, son diferentes enfoques de los cuales podemos tomar lo que mejor nos viene o podemos seguir cualquiera de ellos y vamos a encontrar excelentes resultados. Por supuesto, yo trato de brindarles la mayor cantidad de conocimientos posibles a través de conferencias como estos. Hay muchos profesionales haciéndolo, hay buenos libros, como el que escribí yo de Tener la diabetes, como el del doctor Cousens, que si no me acuerdo mal se llama Curar la diabetes. Pero bueno, un buen naturópata, un buen médico naturista, aparte de los profesionales sanitarios, siempre van a ser una ayuda invaluable para cualquiera, incluso para los que somos profesionales o somos terapeutas parasanitarios, que tengan una mirada ajena y objetiva a nuestra realidad. Sí, continuamos. Pues sí, nos quedan ya unos poquitos, muy poquitos minutos. Te pido por favor que seas ahora ya breve en la siguiente respuesta, que nos dice Sony desde Chile. ¿Qué estrategia recomiendas para una persona que tiene adicciones y que se le ha detonado una diabetes tipo 2? No entendí la primera parte de la pregunta, Laura. ¿Qué estrategias Bien. recomiendas para una persona que tiene adicciones y se le ha detonado el tipo 2 de diabetes? Perfecto, perfecto. Bueno, no es una estrategia muy diferente
a la que aquí hemos planteado. Primero, desintoxicar, fundamental, desintoxicar. Muchas veces las adicciones provienen de una alteración de la glucemia de base, la hiperglucemia, de la hipoglucemia, perdón, de la misma forma que nos demanda consumir alimentos dulces, también puede mandarnos consumir café, consumir alcohol, consumir algún fármaco o alguna droga. Entonces, tenemos que limpiar. Una persona con diabetes tiene la urgencia de limpiar y una persona adicta también tiene que estabilizar su glucosa en sangre y tiene que liberarse de cándidas y parásitos. Sobre todo, si no va a ser muy difícil, va a ser siempre un esfuerzo personal muy grande, una demanda de la voluntad, nuestra voluntad contra la de los parásitos y contra la de la cándida, que de alguna manera colonizan nuestro organismo y tienen el control de nuestra psicología, de nuestra voluntad. Entonces, limpiar, 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 y después una dieta sana, como la que aquí hemos mencionado, está muy bien para cualquiera. Por supuesto, esto no lo puedo plantear hoy, pero también hay plantas medicinales, complementos, etcétera, que pueden ayudar y hacer el camino más fácil. Pero lo más importante es lo que hemos planteado aquí. Bien, pues hemos llegado ya al final de nuestro tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que has compartido y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Uruguay, México, España, Argentina. Gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que podéis colaborar con nosotros, con Mindalia, con pequeñas acciones, como por ejemplo, dejando un comentario positivo debajo de este vídeo o un me gusta. Haciendo estas pequeñas acciones no solamente colaboras con nosotros, con Mindalia, sino que haces que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora unos segunditos para ti, Pablo, para que puedas despedirte. Bueno, ante todo, muy agradecido por haber podido participar. Hace mucho tiempo tenía ganas de estar en Mindalia y bueno, estoy a disposición para volver a dar una charla. Ha sido un gran honor para mí. Para mí, Mindalia es una referencia en nuestras posibilidades evolutivas como humanidad y les recomiendo los videos de Mindalia muchísimo a nuestros alumnos del coaching nutricional o del curso de sanación holística de la Universidad por el Despertar. Gracias a ustedes por el trabajo maravilloso que hacéis. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias por tu apoyo. Gracias también por estar aquí y compartir tu tiempo y tus conocimientos con todos nosotros. A vosotros de nuevo, muchísimas gracias y recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho en YouTube, a Mindalia Televisión. Y nada, nos vemos ya en el próximo directo. Gracias por estar con nosotros.